El Señor condujo a su pueblo seguro mientras el mar cubría a sus enemigos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría, nuestro gozo. La
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon la piedra angular. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al mar, al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Señor Jesús. Continuamos con los temas propios de esta octava de Pascua. Primera lectura va siguiendo Hechos de los Apóstoles. Vimos cómo curaba Pedro a aquella persona que tenía estos problemas, el que pedía en la puerta del templo, en la puerta bonita, como este hombre era conocido por todos, como la admiración que muestra, como la gente empieza a seguir a los apóstoles. Ellos hacen, Pedro un gran discurso, que es el que leemos hoy, que viene a ser después de ese discurso vienen los fariseos, el Sanedrín, los cogen a Pedro, lo interrogan, y entonces el interrogatorio es muy claro: ¿con qué poder hacéis esto? El de Cristo. Es el único Señor, el único Salvador, la piedra angular que vosotros los arquitectos habéis rechazado, pero es la piedra angular del edificio, todo el edificio, lo que es la Iglesia, pero por Iglesia se entiende también todo el pueblo judío, que llamado a ser Iglesia, tiene como único Señor y Salvador a Él, a Cristo. No hay salvación en ningún otro, no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Él es el único Señor, el único Salvador. Ante este discurso, mañana veremos la reacción del Sanedrín contra Pedro,
y algún apóstol más. Pero eso lo veremos mañana. Mientras que el Evangelio continúa con las apariciones. Jesús se aparece en el lago de Galilea, recordemos los apóstoles estaban en Jerusalén, allí las primeras apariciones, y Jesús les dice que vayan a Galilea. Y allí van pasando los días, estos 40 días entre la resurrección de Cristo y la ascensión del Señor, y mientras van habiendo apariciones, pero son de unos momentos, de unos minutos, tal vez algunas horas, pero mientras, ¿qué hacen los apóstoles? Pues se dedican a lo que saben y se dedican a pescar. Aquí es curioso cuando nos dice quiénes estaban en la barca, nos da los nombres: Simón Pedro, la barca de Pedro, aquí todo el significado de la barca con Pedro, pero el significado más profundo está en la parte del Evangelio en vida mortal de Jesús, cuando está la barca con Pedro y Jesús en la barca. Aquí Jesús no está en la barca, está en la playa, pero no lo saben todavía. Dice que hay Simón Pedro, Tomás, Natanael, los Zebedeos, o sea, Juan y Santiago, y otros 2 discípulos suyos. Lo curioso es que no esté Andrés. Andrés, que tendría que aparentemente estar al mismo nivel que Pedro, Juan y Santiago, y en los evangelios siempre queda en un segundo lugar. Y eso que él fue el que presentó a Jesús, a Pedro a Jesús. Es un personaje que es el hermano de Pedro. Es, para decir así, es la familia dueña de la barca, y él, Andrés, no aparece. Aparecerá siempre con los apóstoles, pero es curioso que hoy no está. Igual que en la aparición aquí Tomás no estará, lo veremos domingo que viene, en la primera aparición de Jesús a todos los apóstoles, pues hoy es Andrés, sobre todo, personaje importante, no está. Y dice que se hace ya, empieza a amanecer, se hace de mañana, y aparece Jesús que no reconocen. Esto es curioso, en casi todas las apariciones pasa lo mismo. En un primer momento no reconocen a Jesús. Será justo después, cuando empiece a hablar, cuando Juan se da cuenta, sobre todo después del milagro de coger tantos peces. Entonces se da cuenta, es el Señor. Pero hasta ese momento en todas las apariciones siempre cuesta. Recordemos aquello que decían, ¿no? María Magdalena la confunde con el que lleva el huerto, el hortolano. Pero cuando se reúnen todos y se aparece en medio, se asustan, piensan que es un fantasma, no acaban de ver que es Jesús. Incluso el día de la ascensión, dice, algunos dudaron, cuando lo vieron, dudaron. Es el problema del resucitado. Es el problema del que ha sido glorificado, aunque no muestra toda su gloria, porque es imposible para el hombre en la tierra ver la gloria de Dios en plenitud. Pero ven a alguien que es Él, pero diferente. Ese diferente hace que muchas veces no lo reconozcan. ¿Tenéis pescado? No. Tirad a la derecha las redes. Bueno, pues las tiran. En teoría, cuando ya amanece, es el momento en que ya se deja de pescar. Empieza a salir el sol, los peces se dispersan. Recordemos que se pescaba con una especie de luces, de lámparas que llevaban. Las lámparas estas atraían a los peces y entonces tiraban las redes. Pero cuando empieza a salir el sol ya no sirven de nada estas luces. Ya está el sol, y el sol es el que hace que ya no se puedan concentrar los peces. Así que sacan, es curioso aquí, 151 peces. Si no recuerdo mal es San Agustín que da toda una explicación muy enrabasada sobre lo que son estos 153, es que representan los números el 1 más el 2 más el 3 más el 4 hasta el 17, y da toda una interpretación simbólica. Bueno, para nosotros no es tan importante una interpretación simbólica, sino
el entender que ahí está el Señor, y el Señor hace lo que quiere, y el Señor les da pescado y en cantidad, basta que Él lo quiera. Y de alguna forma también, aunque de forma indirecta, nos muestra el camino. ¿Queréis pescar? Pues hay que pescar al estilo de Dios, confiando en Él, pidiéndole a Él, haciendo lo que Él dice. Hoy estamos en esa mentalidad que es totalmente opuesta. ¿Cómo hacer apostolado hoy? Y algunos, sobre todo las grandes instituciones, no, hay que usar los métodos modernos y usar la pedagogía, la psicología, la sociología y no sé cuántas guías más. Y al final no sirven para nada si no está la presencia de Cristo. Es lo que decía la primera lectura. Uno solo es el Salvador, Cristo, no hay otro. Él es la piedra angular que han desechado los arquitectos. Cuando uno hace de arquitecto y rechaza a Cristo, ¿cómo va a llevar a nadie a Cristo? Lo primero es poner a Cristo en el centro, y entonces sí, todo lo demás tendrá sentido. Continuaremos mañana y pasado viendo todo esto de la octava, llegando a esta gran fiesta de la Divina Misericordia que celebraremos este domingo y será la conclusión de la octava de Pascua. Jesucristo el Señor vive para siempre e intercede por nosotros ante el Padre. Oremos con toda confianza. Para que el Señor Jesús disipe todo miedo de su Iglesia y le otorgue la valentía para predicar en todo el mundo la buena noticia. Oremos. Te rogamos. Para que ilumine a los gobernantes y los empuje a buscar siempre soluciones que lleven a la justicia y a la paz. Oremos. Para que los que buscan la luz de la fe la encuentren en Jesús resucitado y en el testimonio de sus discípulos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, que celebramos con gozo la Pascua del Señor, seamos testigos de su presencia entre nosotros. Oremos. Te rogamos. Acoge, Padre, la oración que te presenta tu Iglesia, confiando en que intercede por nosotros ante ti Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Con Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Matilde y Paquita y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Jesús dijo a sus discípulos: vamos a almorzar. Tomó el pan y se lo dio. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor, su bondad y su perdón, y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durará. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, y Él es quien me ungió para proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, y Él es quien me ha ungido para proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi
siglos. Amén. Amén. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quiaquem meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deus.